Buenas, soy Michael Valdés, CEO de LPT Global y Nacional, y me da muchísimo orgullo darle la bienvenida a todos ustedes a este lanzamiento de este nuevo programa que es Éxito en Español. Bienvenidos a todos. Los invito a ser parte de Éxito en Español. Hola, 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 saludos a todos y gracias por estar aquí con nosotros en lo que es otro episodio de Éxito en Español. Y la verdad que me da tanto orgullo, tanta humildad y tanto honor ser parte del liderazgo con esta nueva división. Y vieron una introducción muy breve de lo que es esto, pero quiero que ustedes aprecien lo que estamos haciendo aquí. Y tenemos un video un poco más largo y entonces vamos a traer nuestras invitadas de hoy. Buenas, soy Michael Valdés, CEO de LPT Global y Nacional, y me da muchísimo orgullo darle la bienvenida a todos ustedes a este lanzamiento de este nuevo programa que es Éxito en Español. Bienvenidos a todos. This initiative is an incredible opportunity for agents that are more comfortable in a Spanish language to serve their communities, to build their business. We understand the impact that Motivational Monday has had across our brokerage. It's really a cultural unifying event each week inside of LPT. I don't speak Spanish, but it is very important to me that we're able to connect with our Latino community. And so the opportunity now for Michael to basically do this weekly recap where he takes that message and translates it and makes it relevant to the Hispanic community, I think is so powerful. This will be a show where we talk about some of the highlights that Robert addresses in Motivation Monday and how that can be translated for your business in language and to serve your consumers. I am one of the very few CEOs in this industry that is multilingual and fluent in Spanish. And the ability to be able to speak to this consumer base in language makes it very different. But this is literally just the starting line. When we start thinking about a focus of Éxito en Español, just think about that title, to succeed in Spanish. It is a visceral feeling that comes out of someone. And when you bring a community together with a common goal, everyone wins. Los invito a ser parte de Éxito en Español. Me encanta ese video cada vez que lo veo. Y ahora me da tanto orgullo para presentarlos a ustedes con mis invitadas de esta semana. Aquí estoy con Jasmine Ramírez y Xiomara Picardo, que son fundadoras de Agents Growth Circle. Bienvenidas a ambas, Jasmine, Xiomara. Hola Michael, muchas gracias por tenernos hoy, en el día de hoy, en este show y por la oportunidad. Es un honor estar aquí hoy con ustedes y con la comunidad latina de LPT. Yes, viva los latinos. Gracias por la invitación. Aquí estamos juntos. ¿Qué creen ustedes sobre lo que es esta división, esta iniciativa, lo que estamos haciendo para enfocarnos a informar a nuestra comunidad en lo que estamos haciendo nosotros como parte de LPT? Pero ¿qué piensas con esta iniciativa? Bueno, creo que es una idea increíble. Me encanta la idea. Robert hit it right on. Era algo, de verdad, creo que en verdad necesitábamos esto, nuestra comunidad latina, que tenga este apoyo que nos está dando LPT. So, de verdad que me encanta mucho, me gusta mucho lo que están haciendo. Gracias por eso. Definitivamente, estoy de acuerdo. Muchos brokerages, todo es negro y blanco, no hay nada de color. Y yo creo que sazón es necesario y nosotros latinos sabemos ponerle ese sazón y se necesita para que tenemos todo el mismo información. No es justo que porque no hablamos totalmente el idioma de inglés, aunque es importante saber el idioma y entenderlo en esta industria, pero todavía hay personas que se están
esforzando todos los días para aprender, ¿por qué no darle esa ventaja también? So I love it. Me encanta eso, Jasmine, porque tiene toda la razón. Es la sazón, me encanta eso, la sazón de nuestra comunidad. Eso va a ser un hashtag, tú verás. Todo Entonces, tuyo. me encanta. La idea de lo que estamos haciendo aquí con este programa es tomar diferentes ideas que Robert ha hecho con la comunidad más gigantesca que tenemos aquí en el PT, con lo que él hace todos los lunes, lo que se llama los lunes de motivación, Motivation Mondays. Y entonces vamos a tomar varios temas que él tocó y entonces nosotros tener una conversación sobre cómo ese impacto va a ser para nuestra comunidad. Vamos a comenzar con el primer video, por favor. About what's going to happen with Iran and the Strait of Hormuz and overall oil. So obviously there's been an escalation. It started with, I guess one tanker got attacked, whatever's going on over there. Now there's this like back and forth, keeps escalating. And so oil prices moving back up at the barrel level over the weekend and this morning. We're just going to see. So really the whole interest rate outlook now hinges there. I still believe the Fed is trying to head fake. Like I think the Fed wants to lower rates so bad, but obviously they can't do that in the face of rising energy prices. So we just continue to watch what's going to go on there. We need the conflict to resolve. Mira, entonces, esto es muy importante entender. Lo que sí sabemos es que ya empezamos con la guerra y pensábamos que ya iba a tener algún acuerdo con la guerra. No sucedió. Y entonces ahora tenemos otros incidentes que siguen sucediendo en el estrecho de Hormuz y entonces, claro, está afectando lo que son los precios de petróleo. Nosotros no estamos aquí para dar una lección económica para nuestra comunidad, estamos aquí para informar, para darlos a ustedes todas las herramientas, porque lo que sucede es que los clientes ya tienen esta información. Y entonces cuando ellos vienen a ustedes como los líderes, como las personas que están encargados de lo que es lo más importante para ellos, comprando una casa, te van a decir, bueno, Jasmine y Xiomara, ¿qué tiene que ver que la guerra no terminó todavía? ¿Cómo eso va a afectar lo que sean los precios y todo eso? Vamos a hablar sobre el tema, pero en un nivel más macro. ¿Qué piensan? Okay. Bueno, Okay, go ahead, Xiomara. Xiomara, normalmente en español, she leads, and then I add in, but it's up to you. My English is good. Dale, dale. Bueno, yo entiendo, Michael, perfectamente la preocupación que pueden tener nuestros clientes, ¿verdad? Sobre todo lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Sí. Pero creo que nosotros como los profesionales, ¿verdad? En nuestra industria, tenemos que, claro, es importante saber lo que está pasando en el mundo y tener conocimiento sobre eso, pero creo que en realidad en lo que nos tenemos que enfocar es educar a nuestro cliente. Eso. Sí, de lo que está pasando, pero también dejarles saber, no solamente porque estamos oyendo estos títulos en las noticias, como yo digo, mucho ruido, no significa que es un mal tiempo para comprar, ¿verdad? Esto puede ser una buena oportunidad incluso, ¿verdad? Todo es de la manera que nosotros lo vemos y se lo explicamos al cliente y lo informamos, ¿verdad? Porque si todo el mundo, vamos a decir, está pasando lo que está pasando en el mundo, no lo podemos cambiar, ¿verdad? No tenemos control sobre esto, pero sí podemos, sabemos que hay gente que se está mudando siempre, hay gente que siempre tienen que comprar, siempre hay necesidad. Siempre hay esa necesidad, o hay un divorcio, o la eso familia es lo más importante, ¿ves? Y mira, vamos a tomar un breve pausa ahí, porque creo que el próximo video nos va a llegar a esa misma conversación. Entonces, vamos con el próximo video de lo que hizo Robert y entonces llegamos
exactamente este punto, Xiomara. Okay. A lot of us are doing a great job right now of helping people figure it out. Who are the clients who can make it work? Maybe they use, some creative options with seller helping with a mortgage rate buy down, or, finding that right house where they can make it work. There's a lot of strategies you all are employing today to help people, but the real fun is going to come when rates do come down and we get to call all those folks and be like, hey, today's the day. Like, I can finally get you out of where you are and into the new house at a reasonable payment because rates have come down. And that's the boom, right? That all of us making those phone calls is what's going to create that boom when rates happen. It's us educating the consumer to say, yep, we're finally there. You survived it. You made it. We can do it now. Let's go find you that new house. And that's going to be a fantastic, happy moment for all of us. Pero Wow. llegando al punto que estaba diciendo ahora mismo, Jasmine, y Xiomara, perdón, eso es importante. Y Jasmine está diciendo, Jason, que Spanglish is perfect. Okay, good. Thank you. I love my people. They understand. Exactamente. Entonces, pero tiene toda razón, porque es la oportunidad que existe. Yes. Va a haber cambios en la vida de alguien. Va a haber cambios, va a haber necesidad de alguien tener que comprar en un tal momento. Y Sí. eso no importa de lo que está sucediendo en la vida, de eso tenemos que tener el conocimiento y poner todas las noticias, todos los títulos, todo lo que está sucediendo como informe para nuestros clientes. Michael, nosotros estamos tan invested Sí. en informar nuestra comunidad de agentes que hoy a las 6 de la tarde vamos a tener un episodio con Tony Martínez y estamos enfocándonos en riches and the niches, pero no solo rich, es rich de información, Ya. llenarte de tanta información que tú sabes exactamente cómo manejar estas situaciones de crisis y en vez de ser parte del problema, un estadístico, debes de ser parte de la solución y buscar las estrategias que te van a ayudar poder trabajar con estos clientes. Por eso es que hoy estamos entrenando, tenemos a 97. Ahorita mismo Tony me acaba de mandar un mensaje y me dice, how many are we at? 93. Necesitamos 7 personas más, pero vamos a llegar a 100 personas, agentes que están listos para entender cómo manejar en estas situaciones de crisis. ¿A dónde están las oportunidades? Y ves que eso es tan importante. La riqueza de información es casi más importante todavía. Estamos Sí. hablando de eso, pero es Yes. eso, imagínate. Y de ustedes tener casi 100 personas que vienen a entender lo que es esto, es porque necesitan eso en lo que ellos están haciendo. Mira, las hipotecas ahora llegando a lo que sea el nivel más alto en el último año, eso es un número. No entender lo que es, pero a la misma vez las hipotecas van a subir y van a bajar, las tasas van a subir y bajar. Eso van a ser las oportunidades que uno tiene para entonces poder entrar al mercado o cambiar de casa o hacer lo que necesitas, porque la vida sigue siendo la vida. Exactamente. La verdadera pregunta, Michael, yo creo que ¿es este el momento adecuado para ti, para este cliente, en la situación donde ellos están? Si la respuesta es sí, entonces el trabajo de nosotros como agentes es crear la mejor estrategia para que puedan tomar una buena decisión, ¿verdad? Y puedan comprar su casa, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, ¿me entiendes? Exacto, me encanta. Hay un video más de Motivation Monday que habla de algunas de las reglas nuevas que han entrado a nuestra industria y mercado, también para información, pero aquí vamos. Okay. More of a choice on their side about how many homes they choose to build. I think any type of regulation reduction around home building is good. We do need more houses, but personally, I don't see a big impact from this. And if we do, it's not going to be for years to come, right? This is really a lot about, permitting and what it takes to get homes out of the ground. And most builders already have their next couple of years worth of, kind of land permitted and platted. And so it's the next phase. Maybe they could double up by getting stuff out of the ground faster. This may actually open the door for some competition in home building because a newer home builder could maybe come on the scene and take advantage of some of these relaxed regulations to get homes out of the ground quicker and maybe put some pressure on the bigger legacy builders. But we also see a lot of consolidation there, right? You see a lot of builders buying each other, consolidating, similar to what you're seeing with some of the legacy real estate companies.
Mira, le voy a decir una cosa sobre este tema que no estaba en el programa de hoy. Yo soy también el chair de NAREP, que es la asociación de realtors hispanos aquí en los Estados Unidos. Y yo tuve mi reunión de junta esta tarde. Y estuvimos hablando, teníamos el encargado de lo que son el National Construction Organization. Y entonces lo que vimos es que 67% del crecimiento de nuevas casas construidas ha sido por nuestra comunidad. Eso fue una cosa gigantesca que me acabo de enterar hace una hora. Y fue ellos lo que están construyendo. Entonces, estas reglas pudiese ser una ventaja para lo que son los constructores de propiedades, especialmente de esos que son latinos. Pero regresando a mis invitadas para hablar sobre lo que es este tema, también lo que has dicho ya varias veces, Xiomara, es ruido, pero es también la información que alguien tiene para saber lo que también puede ser las ventajas para alguien. Si hay constructores que están construyendo nuevas casas y tienen ventajas de lo que son estas nuevas reglas, y esos que están haciendo las casas nuevas, siendo de nuestra comunidad, es una cosa muy interesante. ¿Están? Sí, ok. Bueno, yo pienso que siempre debemos de buscar la manera como trabajar con las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Yo conozco bastante agentes de bienes raíces, team leaders, organizaciones que se juntan y se informan y trabajan junto con los new builders and the Claro. new constructions. Hay manera de entrar a eso sin pensarlo como competencia. Claro, siempre hay que estar informado de a dónde podemos nosotros tener esa ventaja de aprovechar situaciones para el bien de nuestro cliente, totalmente. Pero también hay oportunidades de no solo buscarlo y mirarlo como competencia. Claro. How can you collaborate with this and how can you impact the community with this situation? Me encanta Is what you ese should punto de ask. vista. Yes. Eso me encanta. Bueno, vamos entonces a hablar sobre lo que es. Hemos tenido ahora entrando a lo que es la época de conferencias. Y Robert y yo vamos a estar en Inman la semana que viene. Ahí está, viene el baile. Vamos a ver ese video y hablar un poco sobre eso también. Michael and I will be speaking at Inman Connect San Diego this year. Michael's on Wednesday on a CEO Connect panel. I'm on Thursday on the main stage with Tom Bone, who is the new CEO of Inman. I got to spend some time with Tom last week out in Montana. Fantastic guy. He's actually from Central Florida, so he thinks of me as the mortgage guy who's on his TV all the time. So that was a pretty interesting conversation. He's like, "I mean, I spent 10 years seeing you on TV, telling me you're going to pay my closing costs when I refinance." So it was kind of surreal hanging out together. Really great guy. So we're going to be breaking it down. He's got a really interesting vision for where he wants to take Inman. They brought in a new CEO from outside the industry, big focus on technology, big focus on evolution. So Michael and I are both really excited to be there. If you're going to be at Inman in San Diego coming up here at the end of the month, let us know. I'm sure we're going to do some fun social stuff together to connect. But Inman Connect San Diego, kind of one of the bigger events in the industry. And it's my first time on the main stage at Inman Connect in San Diego. I did New York, which is one of their smaller events. This will be the first time at the big event. ¿Ustedes van a estar en Inman? No, me lo voy a perder. Si me manda mi ticket, te mando la dirección. No, I'm just kidding. No voy a Aquí poder estamos. este año. No voy a poder este año. But it Pero sounds tú sabes very que exciting. Very exciting. Esto es la cosa buena, porque Inman tiene un nuevo CEO que entró fuera de nuestra industria y está entrando con una nueva perspectiva de lo que necesitaba esta organización tan importante. Y entonces está viendo lo que nosotros hemos armado, el crecimiento que hemos tenido, que somos el brokerage crecimiento más grande en la industria. Está viendo todo eso y la verdad que se quiere unir con nosotros. Él tiene un nuevo podcast que se llama Signal, Señal.
Y ahora yo soy, y tengo la verdad que fui uno de los primeros invitados. Yo grabé la semana pasada cuando estuvimos en Montana con otra conferencia que hicimos con los team leaders en Montana. Yeah, yo vi las Y fotos. sí, It was great to see everyone there. Los fue team leaders increíble. cuando se juntan. So, qué bueno. Nosotros nos vamos a informar con este programa. Estoy buscándolo ahora en YouTube. Eso, entonces esto va a ser, creo que no sé si el lanzamiento comenzó todavía, pero tiene un sizzle reel que lo acabo de hacer yo en mis redes sociales, pero esto va a ser una cosa fantástica. Entonces, en el momento que yo sepa la fecha de lo que va a ser el episodio que yo hice con él, que fue fenomenal, eso va a ser informado a todos, pero esto va a ser una cosa buenísima, pero buenísima. Y entonces, yo quiero entrar otra vez al negocio que ustedes han creado. Ustedes han creado una organización divina que se llama Agents Growth Circle. Cuéntanos un poco sobre lo que ustedes han armado. Ya, okay. Bueno, esta comunidad, esta comunidad que nosotros hemos creado, Jasmine y yo, es algo donde los agentes, no solamente team leaders, pero los agentes solo agents, como le decimos nosotras, ¿verdad? Tienen la oportunidad de venir, unirse y collaborate, ¿verdad? Con nosotras, con otros agentes, porque tú sabes, a veces los solo agents se sienten un poquito solos, como que no tienen a nadie, entonces nosotras decidimos crear esta comunidad donde podemos todos venir, collaborate, ayudamos bastante con lo que es los resources para los agentes también para poder mover su negocio. En realidad, hacemos bastantes cosas. Jasmine es excelente en lo que es los training. Ella da bastante coaching and training, que ella puede hablar un poquito más sobre eso. Sí, muy Pero bien. mira, eso también, Jasmine, lo que ustedes han creado, creo que es tan importante, porque ahora vamos a presentar el video de lo que hizo Robert sobre la Para los idea solo también de eso. producers, okay. Exacto, y entonces venir Yes. exactamente a ti, porque quiero que tú opines sobre lo que es, porque ustedes lo han hecho a un nivel Definitivamente. de tu comunidad, ¿no? Y es muy importante. Ahora lo vamos a hacer a un nivel más alto y más macro. Vamos con ese video, por favor. Okay. Choose folks from those video submissions to come be a part of the Solo Practice Advisory Group Summit coming up here August 1st through the 3rd here in Montana. I'm going to host everybody in Big Sky. And so a couple of things. One, you got to be able to come to Montana in 11, 12 days, whatever that is. So again, this is the same last minute pressure I put on the team folks last year, and I'm putting it on our solo practice folks this year. So you got to be able to make it to Montana August 1st through the 3rd. No cost for the event. You got to cover your own travel. You got to get here. We've got a hotel block and everything here in Big Sky. You have to have a FallCon ticket because we're going to do a follow-up event for the advisory group at FallCon. So you got to be able to come to Montana. You have to be able to attend FallCon and have a ticket. Entonces, mañana se expira esto, Oh, wow. pero esto es muy importante. Si quiere una aplicación para ir a Montana en 2 semanas, creo que es el 1 al 3 de agosto, esto es una cosa que es sumamente importante. Ahí está el QR code para uno tener una aplicación y la aplicación es por video, que esto es muy importante para que ustedes puedan decir el por qué ustedes tienen el ser elegido para estar aquí en lo que sea esto. Yo he hecho esos videos, yo conozco esos videos muy bien. Yo sé que lo conoces. Yo he hecho por lo menos 3 videos y déjame decirte que los 3 veces me escogieron para estar Ahí está, ya lo en el sabes. panel, en el video testimonio. Ustedes van a ver mi cara en el testimonio del año. So, yes, hagan el video y dale click porque si eres un solo agent, necesita comunidad, necesita saber que no está solo. Solo no significa que estás solo en esta industria. So, si puedo, voy a hablar un poco más de AGC, cómo ayudamos a esos solo agents. So, te lo voy a poner muy fácil. Nosotros entrenamos todo lo que necesita para estar equipado para los teléfonos. Prospectar no es solo cold calling. Prospectar es estar encima de tu negocio
entender que tú eres un walking, talking brand y a donde tú vayas, si está llamando, si está en un networking event, si está en un open house, si está haciendo un buyer seminar, seller seminar, tú estás prospectando en todo momento. Entonces, Agents Growth Circle, entrenamos a los agentes cómo prospectar en cualquier momento del día y no solo pensarlo como una tarea de hacer llamadas aburridos. Después que te entrenamos con eso y te equipamos con la herramienta y la plataforma, we collaborate y ahora te pones como un referral partner. So you graduate to be our referral partners. So tenemos como 20 referral partners nationwide y escogemos esos agentes específicamente con experiencia que ya hemos tenido con ellos o con entrenamientos que han recibido de nosotros. Me That's it. encanta. Pero eso es tan importante, ¿verdad? Porque son las herramientas, son lo que uno Claro. tiene que darle a alguien para poder tener éxito, como se llama el programa, ¿no? Éxito en español. Y tener Exacto. entonces eso, y eso es muy importante. También tenemos lo que se va a hacer el Advisory Group Summit, que esto va a ser el grupo importante también. Tenemos un QR code para eso también. Que es sobre un comité, digamos, de lo que va a ser eso. Esto va a ser un lanzamiento de este programa y lo que vamos a hacer. Esto va a ser el 7 de agosto, es el QR code. Sí, le voy a decir que esto va a ser en inglés y entonces vamos a tener la versión en español muy rápidamente después de esto. Entonces esto va a ser una cosa sumamente importante. Y entonces en lo que ustedes están hablando sobre lo que ustedes hacen para los agentes, lo que también es tan importante es la motivación. Estamos hablando sobre lo que tenemos en la industria ahora, lo que estamos hablando del ruido que existe y lo que es importante, ser motivado, cómo uno puede motivar a alguien. Y entonces Robert ha dicho en el lunes que cada transacción tiene una historia humana. Eso es tan, pero tan fuerte. Entonces, dime cómo ustedes interpretan lo que es eso. ¿Qué es la historia humana de cada transacción para ustedes? Bueno, te puedo decir que para mí y de la manera de que yo entreno a todos los agentes que tengo el placer de trabajar con ellos, lo primero que atacamos es el temor, ¿verdad? Mm, Porque para poder ayudar a alguien, tú tienes que estar bien en tu propia mente de que tú te puedes ayudar tú mismo. Y muchas veces personas están pasando por tantas cosas en sus propias vidas que piensan de que no tienen el don de poder ayudar. So, hay que entender que todo el mundo que estamos ayudando también son humanos y ellos están pasando por sus propios problemas. So, hay que quitar el temor y pausar la vida o las cosas que estamos pasando nosotros y activar nuestro poder. Es un superpower que tenemos, es un don que en mí, yo creo en Dios, que Dios me ha dado a mí, de poder llegar a donde están las personas que están sufriendo con esas situaciones, entender esas personas y decir, ¿puedo ayudar o esto va a doler más la situación? Y cuando pensamos en que cómo estamos ayudando y trayendo valor, en vez de pensar cómo vamos a ganar y producir dinero, vamos a poder ayudar a más personas y el negocio va a crecer cuando hacemos propósito primero que profit. qué bello. Thank you. Activar nuestro poder y poder eliminar el temor y estar para ayudar a alguien. ¿Qué pensamientos más bello? Xiomara, ¿qué piensas? Bueno, going after Jasmine. Está right on. Es quitando ese coso de tengo que hacer una transacción, necesito ese dinero y como dice Jasmine, escuchar, aprender a oír a la persona, a tu cliente, para ver qué en verdad ellos te están diciendo, para entonces tú saber cómo mejor ayudarlo y en realidad querer
ayudarlo, no pensar solamente en tu comisión. Las comisiones van a venir if you're, ¿cómo te digo? If you're It's a real. byproduct of the work that you do. Y Yes. nosotros siempre, mira, en nuestra comunidad, por mayor parte, yo sé que es decir algo muy macro, pero nosotros siempre nos hemos creado en ayudar uno a otros. Y la verdad que lo tenemos dentro de nosotros. Y es parte de la comunidad. Nosotros, por eso que hicimos esta iniciativa, es para ayudarnos uno a otros. Porque cuando nosotros nos ayudamos uno a otros, subes todos subimos juntos. Y es la cosa más bella, especialmente dentro de nuestra comunidad. Yes. Entonces, gracias por esas palabras tan bellas, porque son pensamientos tan fuertes. Bueno, vamos entonces ahora a hablar sobre lo que va a ser la conferencia de nosotros, que ya viene aquí a doblar de la esquina en octubre, lo que es FallCon. Vamos a ese clip de Robert y vamos a hablar sobre un poquito del evento. Make sure you grab those FallCon tickets. We want to see everybody come together. That is our chance. You know, obviously we're virtual. We get together on Zoom. We have some smaller events. Again, folks that come to Montana for different things, or we have events around the country. But FallCon is the chance for everybody to get together, all be in one place. We're doing it at the RP Funding Center this year in my hometown of Lakeland, Florida. We were able to bring down the cost dramatically by doing that. We've got great hotel rates. You know, money is not the reason this year to not attend FallCon. We made sure of that. So really excited to bring everybody together. Those general admission tickets are as little as $2.99. Y entonces vamos a hablar sobre varios temas de lo que va a ser la conferencia. Lo primero es que si ustedes quieren participar en el evento, ser parte de lo que es el programa, nosotros tenemos otra aplicación para que ustedes puedan solicitarse y ser parte de esto. Lo que sí voy a decir, este código de QR code es para lo que es el programa en su enteridad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer varias cosas, incluyendo contenido en español. Entonces, si ustedes están buscando contenido en español y quieren ser parte de eso, use la misma aplicación, pero quiero que sean muy específicos y decir que ustedes están interesados en hacer lo que vamos a hacer el contenido en español. Eso va a ser algo que estamos armando ahora mismo, en hacer ese programa, pero sí va a haber programación en español en FallCon este año por primera vez, como es parte de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de lo que es FallCon en inglés o en español, use este código. Y ya lo hiciste tú, Jasmine, yo creo, en varios años, ¿no? Sí, lo voy a hacer ahora con este. Ay, Ahora me también. encanta. Porque, ¿sabes qué? No quiero que nadie piense, ¿y qué voy a hacer yo en un panel? Tú puedes inspirar y ayudar a alguien que tú ni sabes que está ayudando. So, quita ese temor, no piensa en qué voy a hablar y piensa en cómo puede ayudar. Eso. Y ahora lo puede hacer en ambos idiomas. Ay, Si no, quieren qué hacer algo en emocionante, me español porque encanta. están más cómodos en español, podemos hacerlo en eso también. Va a ser una cosa increíble por primera vez. Sí, me encanta eso. LPT is stepping it up for the Latinos, Sí, for de sure. verdad que Robert está, usted y tú, Michael, están. Yes. Gracias. Como Michael, la José atención Vega, buscando. Francis, todos están like, Tenemos yo veo el movimiento y queremos ser parte. Increíble Jason, liderazgo, all of ¿no? you. Sí. Yes. Entonces vamos a las opciones de boletos porque queremos hacer esto, pero muy accesible a todos. Vamos a comenzar con un boleto de solo $300 para lo que es la admisión general. Y entonces tenemos los boletos, si uno quiere hacer las certificaciones, que hablamos sobre eso en un momentico, que son $1,099 si lo paga en efectivo. Y si lo quieres hacer un pago con tu primer cierre o tu próximo cierre, eso sería $1,399. Y entonces si quieres hacer el boleto de VIP, que casi estamos vendidos de VIP, eso va a ser $2,600. Entonces tenemos 3 opciones para eso. Y entonces vamos a hablar sobre lo que son las certificaciones ahora, siguiente.
que van a ser, la primera va a ser lo que es la inteligencia artificial de la certificación. La segunda va a ser del mercadeo, de lo que es Listing Power, lo que es el base de nuestra industria, de nuestra marca. Y lo último va a ser el IDOS, que hemos hablado de esto varias veces. ¿Qué piensan ustedes sobre las certificaciones? Están excelentes, me encanta. Creo que Jasmine, we're gonna have to jump on it too. Vamos a ir, vamos, let's do it all. Sí, me encanta de que tienen la oportunidad de no solo aprender, pero también recibir certificaciones por tu tiempo, porque el tiempo de nosotros es válido y muchas Claro. veces la gente dice, no voy a conferencia porque solo voy a gastar tiempo y no todo el mundo le gusta el networking, no todo el mundo le gusta esas cosas, no como a mí, I'm in my zone when I'm in networking. Exactamente, a mí me gusta Michael las clases y a ella le encanta estar por ahí. Por eso que son cofundadoras. Yes, exactly. Eso me encanta. Estos eventos son un momento muy especial para poder conocer a personas de todas diferentes partes. And you never know dónde va a venir tu propio referral. So, comunícate, entra a la comunidad, llega a estas conferencias, que esa inversión te va a ayudar mucho más en tu negocio. Yes. Bueno, y eso va a ser en el RP Funding Center, que es el edificio que tiene el nombre de Robert Palmer. Yes. Eso es en Lakeland, Florida. Entonces uno entra, creo que es a Orlando o a Tampa, y la distancia es casi igual. Entonces las fechas de nuevo es el 6 del 8 de octubre. En el próximo pueden tomar sus boletos aquí. Y también tenemos unas tarifas muy especiales de los hoteles, y esto va a ser, también tenemos, creo que es el final de este mes, es que tenemos estas tarifas garantizadas. Entonces, si ustedes ya saben que vienen para FallCon, por favor tome ventaja de lo que es los hoteles, porque estas tarifas van a terminar al final de este mes, tienen como 10 días. Entonces, si no han comprado el boleto todavía pueden tener tiempo, pero asegúrate con los hoteles, porque esto va a ser importante, porque seguramente que los precios van a subir después de este mes. Entonces, con eso le quiero dar las gracias a ustedes dos por ser parte de este programa hoy, pero también Thank you. es tan especial oír el corazón de ustedes, lo que ustedes han hecho, lo que han compartido hoy de tu corazón. Gracias por lo que han hecho, gracias por ser gran líderes en nuestra comunidad y en nuestra industria, y afectar tantas personas y sus vidas. Gracias a los dos por Gracias, Michael. Gracias a ti, es un honor estar Yes. aquí. Gracias a ti, gracias por LPT, por apoyarnos también. Y muchas de las cosas que hace LPT nos ha inspirado a nosotros. AGC comenzó cuando estaba LPT Plus, porque vimos el poder en comunidad. Pero después estaba bien broad, entonces nos decidimos enfocar en prospecting, porque es lo que se necesita más. Y también LPT en español, cuando ustedes comenzaron éxito y José y Francisco comenzaron la esquina, Sí. nosotros dijimos, ¿por qué no hacer un parte latino en prospectando? Wow. Entonces estamos entrenando a una entrenadora que es como un duplicado de mí. Wow. She's like my protege. She was my assistant 7 years ago, nunca habló inglés. Ahora tiene su propio call center ella en Nicaragua, y yo la estoy entrenando a ella para que sea parte de prospectar, pero en español. Me encanta que esa inspiración ya llegó tan rápido a nuestra comunidad. Definitivamente. Bueno, gracias de nuevo por ser parte de este programa hoy. Y si ustedes quieren considerar ser parte de este programa,
también tenemos otro QR code. Si ustedes tienen un interés en ser parte de mi programa, de mi podcast, por favor, con este QR code puedes tener interés en participar en esto. La semana que viene tenemos otra gran invitada, que es Cindy Castillo, que todas la conocen, y esto va a ser una cosa increíble. La verdad es que este programa es muy importante para nuestra comunidad y lo necesitamos a todos ustedes, ser parte de dejar a nuestra comunidad saber que esto existe. Y entonces nosotros estamos por todas las redes sociales y si ustedes pueden ayudar en tener esto para que todos puedan tener este enfoque, para nosotros poder tener este esfuerzo, llegar a un público más grande para que nosotros podamos ayudar más a nuestra comunidad todavía. Gracias a todos ustedes por ser parte de esto. Te dejo hasta la semana que viene. Éxito en español. Gracias. Bye.